Abramos la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, por favor. Hechos 7, y vamos a estar leyendo del 54 hasta el 60. Hechos 7, 54 al 60. Y sabe lo que yo le dije de que el ser humano es muy atraído por todas estas cosas místicas y sobrenaturales. La idea de ser atraídos para esto es que entendamos lo que hemos perdido al estar desconectados de Dios. Que hemos perdido una parte muy importante del ser humano al estar en pecado. Y que sintamos que no estamos completos hasta que no estemos al 100 con Dios. Pero por el otro lado, la parte negativa es que la gente lo que no sabe se inventa. La gente lo que desconoce empieza a agregarle y a poner aquí, y a poner allá. Yo me acuerdo desde morrito, de chavalito, la gente platicaba que en el cerro se veía lumbre que salía de un arbusto y que volaban las brujas y que eran tecolotes y que... No, un montón de cosas. Usted ha de tener 2, 3 historias que yo le digo desde hoy son mentiras. ¿Ok? Y que se oían ruidos en la casa y que no sé qué tantas cosas. La gente se inventa sus emociones y la falta de conocimiento los lleva a asumir, a concluir que es el mundo espiritual el que está por ahí rondando y dando vueltas. La mayoría de esos son mentiras. Vamos a 7 de Hechos, versículo 54, y dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El contexto de esta cita es que a Esteban lo estaban acusando de blasfemia. Blasfemia en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra del Espíritu Santo, en contra del templo. Y en esta acusación, Esteban se defiende y les da la historia judía de que ellos siempre, los judíos, tienen por maña siempre rechazar al enviado de Dios. Siempre están impuestos a rechazarlo. Y luego les dice, en el versículo 51 del 7, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Entonces le dice, sus papás, ¿a cuál de los profetas no rechazaron? Y asesinaron. Rechazaron a todos. A todos. A José, a Moisés, a todos. Lo mismo están haciendo con Jesucristo ustedes. Y le dice, duros, son de dura cerviz, duro cuello, duro. No hacen caso, no entienden las direcciones, no agarran la onda para donde Dios los quiere llevar. Y entonces les dice, así son ustedes de tercos, de necios, de testarudos, de cabeza dura, cabeza hueca. Y se enojan por eso ellos nomás. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando escuchamos en la Biblia que crujían los dientes, usted lo ha escuchado varias veces, el crujir de dientes, está hablando de la ira que tienen las personas que están mordiendo sus dientes. Es tanto el desprecio, el odio, el enojo que la persona tiene que sus dientes se muelen entre sí. De eso está hablando la palabra de Dios. Y eso es lo que la Biblia dice que va a pasar
con cada persona en el tiempo que estén en el gran juicio, en el juicio final. Las personas no van a agarrar la onda, van a estar enojados con Dios, van a estar airados con Dios. Y por eso el perdón nunca viene a estas personas que han rechazado a Dios. Por ejemplo, en Mateo 13, 41 al 43, dice, dijo Jesucristo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Dios está diciendo que viene el juicio sobre Israel, dice, no es que se van a arrepentir. Van a crujir los dientes, donde van a estar enojados, no van a aceptar, van a seguir rechazando al Dios que rechazaron aún estando aquí en vida. De eso está hablando, y lo mismo pasa con Esteban, dice, crujían sus dientes. O sea, no se arrepienten. Están enojados con Dios porque Dios los está castigando, porque Dios les está dando algo que ellos sienten que no se merecen. Y la expresión es que sus dientes los hacen crujir. Se lamentan, pero no se arrepienten. Son dos cosas muy diferentes cuando una persona se está lamentando a cuando una persona se está arrepintiendo o se ha arrepentido. Y nosotros a veces lo confundimos. Usted sabe, como los borrachos cuando andan, ya tienen pues la cruda, perdón, no me acuerdo la otra palabra que se dice más. Resaca, gracias. Dice, ay, no vuelvo a tomar. ¿Verdad que así dicen? No vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar. Pues sí, pero nomás se les pasa el efecto y se da cuenta que se estaban lamentando, pero no se habían arrepentido. Y entonces ellos se lamentan de ese asunto. Y vayamos a Apocalipsis, en el capítulo 9, cuando Dios está mandando las plagas, y luego llega la plaga que mata la tercera parte de la humanidad. En el capítulo 9, versículo 20 de Apocalipsis dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Se fijó? Dice, ni cuando Dios mandó el castigo sobre toda la tierra, que murió muchas personas, ni aún ahí se arrepintieron, ni aún ahí. Después vemos que el cuarto ángel más adelante derrama una copa sobre el sol y se empieza a calentar la tierra mucho, muchos empiezan a morir rostizados. Y en el capítulo 16, versículo 9, dice la palabra de Dios, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Se fija? Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. En el versículo 11, capítulo 16, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La mente de esta gente rebelde se llena de ira, pero no se arrepiente. No se arrepiente. El que rechaza a Dios lo sigue rechazando y lo sigue rechazando a pesar de lo que Dios manda sobre ellos. Oiga, y ahorita tenemos al Espíritu Santo que está aquí trabajando con nosotros, que Dios, el Espíritu Santo, le habla a su vida y usted lo entiende como la conciencia, y le está hablando el Espíritu Santo a su conciencia, le dice, agarra la onda, no seas así, cálmate, contrólate, mira, ya. Y aún así muchas personas, o todos, somos bien tercotes, bien necios. Oiga, y cuando llega el momento, los tiempos, que sean los años que falten en llegar, otra vez 1000, 2000, 5000, otros 2000 años más, lo que sea, sean 5 minutos, 10, un día, 3 horas. Cuando llegue ese momento, las personas van a volver a estar como estaba en el Antiguo Testamento, ¿ok? Sin esa ayuda extra de parte de Dios. ¿Usted cree que se van a arrepentir? Si el único, dice la palabra de Dios, que quien nos da convicción es el Espíritu Santo. Es el que nos convence de todo mal. Versículo 55 dice, de aquí de Hechos 7, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que ellos estaban enojadotes porque Esteban les dijo tercos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oh, oh. Oiga, qué contraste tan enorme. Ellos están que echan vapor por las orejas de lo enojado que están contra Esteban, porque Esteban les está dando la verdad, les está diciendo, están rechazando a Jesucristo, el único camino a la salvación, están rechazando al enviado de Dios, al Mesías, al ungido, al Salvador, y son tercos ustedes, no agarran la onda, y ellos se enojan, y dice, pero Esteban estaba bien tranquilón. ¿Qué contraste? Ellos bien enojadotes, dice, Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Yo no sé, pero si usted está rodeado de gente que lo quiere golpear, usted está nomás viendo a quién, de dónde va a venir el trancazo primero. A ver quién va a ser el primero que va a lanzar el golpe, pues para ver si se lo puede esquivar o hacer algo. Pero dice, no, Esteban estaba puestos los ojos en el cielo. No estaba alebrestado, no se había escamado, no estaba descontrolado Esteban, tenía sus emociones bajo control. Lo que el Espíritu Santo hace, dominio propio. Y tenía Esteban sus prioridades bien acomodadas, puestos los ojos en el cielo. Y dice, mire que la gracia de Dios que le permite a Esteban, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Le permite Dios ver un anticipo de lo que está a punto de recibir a Esteban. Le permite Dios a Esteban tener paz en medio de la tempestad. ¿Puede Esteban mantenerse relajado, tranquilo? Porque ya no está viendo, ya no está poniéndole la atención a todos los problemas que lo rodean, todas las circunstancias. Ya está sus ojos puestos en la meta, hacia donde vamos. Importantote. Hacia dónde vamos. O sea, una probadita, un pedacito del cielo, un poquito de lo que está a punto de recibir. Ha habido muchos farsantes que dicen que van al cielo, o que Dios les permite ver al cielo. Y perdón si alguno de ustedes que ha creído en alguno de ellos, es su rollo, ¿no? Si usted quiere creer en estas personas. Pero para mí, al ver las personas, al ver su vida después de que dicen que van al cielo, me está diciendo, no fue al cielo. O sea, la pura actitud, el puro comportamiento, el puro interés de vender libros y libros y libros para sacar billete y billete y billete, me está diciendo que no ha visto la gloria de Dios. Porque sigue con sus ojos en el billete. No tiene los ojos puestos en el cielo. Pero han habido unas personas que verdaderamente han ido al cielo. Han visto el cielo. Y cuando lo han visto, no lo pueden describir. La gloria de Dios es tan asombrosa que batallan, intentan decirle cómo es que hay, con palabras humanas, con palabras que usted se relacione, que usted pueda entender, oh, pues sí, más o menos así. Pero aún así no pueden y nos dejan más mareados de los que estábamos antes de que nos dijeran. Fíjese, por ejemplo, en Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios le permitió también ver el cielo, ver la gloria. En el capítulo 1 de Ezequiel, le voy a medio parafrasear. Mire cómo batalla Ezequiel para describirnos la gloria de Dios, el cielo. Y todavía no llega a lo mero, pero empezando el capítulo 1 de Ezequiel, medio le voy a brincar pedacitos porque está muy largo. Dice Ezequiel que vio un fuego envolvente, un resplandor, algo que parecía como bronce refulgente. 4 seres, y la apariencia de ellos era uno con semejanza de hombre, con 4 caras, 4 alas, pies en la planta de sus pies, como planta de pie de acero, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombres, cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila.
Los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Lo está dibujando en su mente. Yo batallo mucho para dibujarlo. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Y todavía ni siquiera llega al mero trono. Y cuando llega al trono, cuando empieza a llegar, dice que había una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, que era, el color de ella era semejante al crisólito, era como rueda en medio de rueda. Sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No lo entendemos. Él está usando cosas que nosotros conozcamos. Está intentando explicar lo que está viendo. Y luego ya en el versículo 26 de aquí de Ezequiel 1, ahí es donde empieza a escribir el trono y dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ya les quedó claro cómo es la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Sí entendieron? No. Se los dijo Ezequiel. Bueno, vamos con Juan. Que Juan nos lo explique, porque Juan también vio la gloria de Dios. Vamos con Juan. Él sí nos va a poder explicar. El apóstol Juan, aquí en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a Juan. Juan como que es más de nuestros tiempos, o sea, es algunos añitos más temprano, ¿no? Y él a lo mejor nos puede decir mejor qué es lo que está viendo allá en la gloria de Dios. Versículo 2 dice de Apocalipsis 4: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Se parece mucho a Ezequiel. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Se parece mucho. Me va a dejar igual. Me va a dejar a medias. Y había alrededor del trono un arco iris. Es muy parecido. Es muy parecido a Ezequiel. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oros en su cabeza, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Y ya me dejó igual que Ezequiel. Es la gloria de Dios, es el cielo, es el cielo. No más una idea, no más para que entienda qué tan difícil es describir algo que las personas jamás han visto. Si usted pudiera viajar 2000 años atrás, digamos, o 500 años atrás, o pongámosles 2000 años atrás, y usted le quiere decir a la gente, sin dibujos, porque no se puede dibujar en la Biblia, le quiere decir cómo es un F-22, un avión de combate, o un F-16, un F-18, un F-15. ¿Cómo le diría a usted? Si no existen los aviones, nunca los han visto. Un ave de acero, algo así sería. Sí, ¿qué le voy a decir? Es un avión, menso, un avión. ¿Que nunca lo has visto? Y ellos, no. ¿Qué es un avión? Pues un avión. Como un pájaro, pero no tiene plumas, ni patas, ni pico, ni ojos, ni come, pero vuela. Sí tiene alas, O sea,
intentaríamos encontrar algo que se asemeje a lo que intentamos describir. A lo que intentamos escribir. Usted va otra vez, viaja 2000 años atrás y quiere describir una metralleta, una M16, ¿no? ¿Qué iba a decir? Y pum, pum, pum. ¿Cómo describe a estas personas que jamás han visto? Intentaría un arco con flechas, pero no es arco ni son flechas, pero la misma idea, ¿no? De defensa. Avienta como espaditas chiquitas. Y es lo que están intentando hacer ellos. Y lo que estamos hablando de la gloria de Dios no se asemeja a un avión o a una metralleta. No se asemeja a nada de lo terrenal. Estamos hablando de otra dimensión, de algo de otro nivel, algo que nuestros ojos jamás han visto, que no ha llegado ni siquiera ha subido, dice la palabra de Dios, al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y es lo que Esteban está viendo. Es algo asombroso. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios, intentamos hallar el significado de cada cosa que dice, porque debe haber un significado atrás de eso. La santidad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Algo nos está diciendo con las imágenes que nos está presentando. Pero no crea que ya vio el cielo. No crea que ya vio el cielo. Y ahorita, todos estos farsantes que dicen, ay, yo fui al cielo y me dijo Dios, regrésate, todavía no termino contigo. Dile los que los viste. Y andan describiendo el cielo como si fuera el país de los cariñositos, de los Kerbers. Ay, sí, caminas entre nubes y está una puerta grandota. Farsantes, farsantes. A lo mejor podemos ir a otro personaje que nos lo puede describir mejor el cielo. ¿Qué tal? Vamos con Pablo. A lo mejor Pablo nos puede decir con más claridad cómo es el cielo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 2. Y dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. No quiero decir algo, dice Pablo, que no estoy seguro qué pasó, cómo pasó. Dice, este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice Pablo, ni siquiera voy a intentarles explicar lo que vi. ¿Se fijó? Dice, escuché cosas, vi cosas que el hombre no puede describir, son indecibles. Algunas versiones de la Biblia dicen cosas indecibles, otras dicen cosas secretas, otras versiones de la Biblia dicen cosas misteriosas. El caso es que Pablo no batalló. Él simplemente dijo, no les puedo decir cómo es lo que vi. No voy a batallar explicándoles. Son indecibles, indescriptibles. El cielo así de maravilloso es. Y eso es lo que está viendo Esteban. Dice, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y aquí en Hechos 7 lo sumariza, lo resume, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dos cosas que tú necesitas entender. Dios está en su trono y Jesucristo está a su lado. Dos cosas que necesitas comprender. Ahí es donde descansa, ahí es donde está, ahí es donde reposa, ahí es donde se sienta, como lo quiera usted entender. Ahí es el trono de Dios. Eso es lo que vi. Brothers,
no les cayó bien a las demás personas cuando dijo Esteban esto. Ya ve que ya están con los dientes así que se los quebraban del enojo. Esto que dijo Esteban los hizo enojar aún más, porque está diciendo que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Para ellos nadie podría estar ahí a la diestra de Dios Padre. Está hablando de la visión que tuvo el profeta Daniel en Daniel 7, donde dice que estaba un anciano y uno con semejanza a hombre que venía a él. Y se ponía a un lado del anciano de días. Los líderes religiosos al escuchar esto, no entendieron. Este ya está hablando otra vez de que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el mero mero, y que está allá en el trono, en el reino. Eso es una blasfema para ellos. Ya no nomás estaban blasfemando en contra de Moisés, del templo, de la ley, ¿y de quién más? Exactamente. Ahora está diciendo que Jesucristo está allá en el cielo. Y es lo que la Biblia nos enseña. El rey David escribió en el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y algunas personas fantasiosas dicen, está hablando de David, está hablando de un ángel. Pero luego nos aclara Pedro en Hechos capítulo 2. Dice en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, de él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dice Pedro, no, ese salmo no se trataba de David, se trataba de Jesucristo. Él mismo está diciendo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, la misma imagen de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Jesucristo, es lo que está viendo Esteban. Fue una profecía. Jesucristo iba a bajar del trono donde estaba, iba a venir, iba a salvarnos, iba a regresar de donde había venido. En ese momento es una realidad, en este momento es una realidad. Jesucristo está en el trono. Jesucristo es el que se profetizó que estaba a la diestra de Dios. Eso no les cayó bien a los religiosos. Ellos todavía siguen esperando que venga el ungido, el Mesías. Pero fue Jesucristo el que vino del trono. Jesucristo dijo, nadie puede descender del cielo, ascender, subir al cielo, sino el que descendió. Ahí estaba y ahí regresó. Y le escaló a los religiosos cuando dijo que veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, versículo 57 de Hechos 7, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. No pudieron resistir esa verdad. No es cierto. Ahorita la gente tampoco puede resistir a ese Jesucristo. Y aún estoy hablando de muchos que se consideran cristianos. Hay tristemente, muchas de las iglesias que se consideran cristianas han adoptado la misma religión de obras. Y la misma religión donde Jesucristo es una buena persona. Fue un buen hombre, fue un buen profeta. Pero un Dios que ya no viene, ya no va a volver en son de paz, ya no va a venir con gracia, sino con espada, con autoridad. Jesucristo Dios que te exige, te demanda, te pide. Ese no. Entonces mucha gente en las iglesias, nomás para hablar dentro del cristianismo, muchas iglesias cristianas tristemente les gusta mucho Jesús, ese Salvador, digamos, ¿no?
Ese Jesús que dame más, dame más, dame más, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, y les gusta tanto que hasta muchos, tristemente hay varios cristianos que llegan a pensar que ellos tienen la autoridad de Jesús. Ellos tienen el poder de Jesús para declarar y para decir, y yo declaro y yo digo. O sea, lo han hecho chiquitito, un Jesucito chiquitito. Pero el Jesús que te pide, te exige, te demanda, ese Jesús no es muy antojable. Ese Jesús no es muy antojable. Nos gusta pensar en un Jesús que me pide cosas muy religiosas como no uses ese tipo de vestido, ese tipo de ropa, no comas esa comida. Cosas muy superficiales. Ponte una garra en la cabeza, o no escuches esa música, o esa película no la veas. Cosas en realidad muy superficiales. Pero el Jesús que te dice, no sea chismosa. ¡Ay, ese cala bien gacho! Ese duele. Ese Jesús no me gusta mucho. El Jesús que te dice, no seas mentiroso. ¡Ay! Ese duele, porque la mentira en las iglesias sobreabunda. El Jesucristo que ataca la avaricia, por lo tal el materialismo, ese cala bien feo. Ese duele, ese lastima. Entonces, cuando usted le presenta a la gente un Jesucristo que le está poniendo a la luz sus faltas, sus errores, o más bíblicamente sus pecados, lo rechazan ese Jesús. Ese Jesús es rechazado. Denme un Jesús diluido, un Jesús que yo me pueda tragar, un Jesús que sepa más rico, un Jesús que recibe a todos y nos tolera como somos, un Jesús que sea para todo el mundo, que no excluya a nadie. Ese es el Jesús que todo el mundo quiere. Y le digo todos, porque aún de otras religiones les gusta decir que Jesús era un buen hombre. Les encanta decir eso. Es que sí, Jesús es de la historia y fue un buen hombre. Mucha gente lo dice. Pero el que está sentado a la diestra del Padre, el que ya te dijo, ya hizo lo que iba a hacer, ya murió por ti, resucitó para que tú puedas tener vida, y ahora te está llamando la atención, como Esteban le estaba llamando la atención a estas personas, como Esteban les está diciendo, ustedes son de dura servicio, ustedes no entienden, son necios, aferrados, tercos, testarudos, son burros. Eso se ajusta más a nuestros tiempos, dura service. Son burros. Ese Jesús no nos gusta. Ese Jesús no. O sea, a tal grado que lo más básico que dijo Jesucristo, lo más básico, ama a tu prójimo. La mayoría de los religiosos no lo hacen. No, se pelean entre familias, se la llevan del chongo, no se pueden hablar entre ellos. Y amar al prójimo. Lo más básico entre familia, amarse. Y nos creemos muy religiosos, muy bien con Dios. Oye, ¿de qué te sirve que no tomes coca, que no bailes porque el baile es pecado? Oh, no, ahí les va para los religiosos. ¿De qué te sirve no bailar si andas con envidias, con avaricias, con engaños? Tienes un corazón amargado, ahí nomás poniendo en el Facebook, ay, yo no creo en los amigos porque los amigos no son verdaderos. Quítate ese rencor de tu corazón. ¿Cómo no vas a creer en la amistad si la amistad la hizo Dios? Dios es el que te creó como una persona sociable y amistosa. ¿Cómo vas a negar la realidad de algo que Dios hizo? Y luego se creen muy santos porque no bailan, o porque no escuchan música del Juanga, o porque no toman café. No, Jesucristo no le importa esas tonterías, eso es lo que son, tonterías. Tonterías, a lo que Dios le importa es tu corazón cómo está. Y aquí está Esteban delante de un montón de religiosos, con un corazón lleno de ira, a tal grado que hasta crujían los dientes. Y la ira los llevó a asesinar a Esteban. Imagínense una persona que dice,
Yo creo en Dios, Dios es amor, pero te voy a dar en la tostada. Pura ira. En Juan capítulo 5, versículo 18. Fíjese a Jesucristo cómo lo trataron los religiosos. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, no solamente por eso querían matarlo, porque quebrantaba el día de reposo. En el día de reposo no hagas tortillas, no hagas pan, pero mucho menos se te ocurra ayudar al prójimo. No ayudes al prójimo. Para ellos era pecado ayudar al prójimo en el día de reposo. Y dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesucristo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús dijo que Dios era su Padre, no está hablando de como nosotros, hijos adoptivos. Jesucristo está diciendo, yo tengo la misma esencia de Dios, tengo el mismo poder de Dios, tengo la autoridad de Dios. O sea, yo soy Dios mismo. Yo hago las obras que hace Dios. Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo. Yo soy el unigénito, el único. ¿Usted entiende? Entre un hijo biológico que usted tenga, que lleva su ADN, que lleva sus genes, a un hijo adoptado. ¿Usted entiende lo que es eso? ¿Usted entiende a qué nivel se parece el hijo biológico? Tiene sus ojos, su nariz, su boca y a veces hasta su carácter. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Yo soy eterno, yo soy santo, yo soy omnipotente, yo soy omnipresente. Yo soy Dios. Y eso no les gustó a ellos. Y es lo mismo cuando dijo Esteban, veo la gloria de Dios. Es que Esteban también, ¿para qué hablaba, hermana? Pero no pudo haber visto, dijo, chido. Pero tenía que decirlo, tenía que compartir. Oiga, es que estas cosas son muy importantes. Uno quiere compartir las buenas noticias. Ver la gloria de Dios no tiene semejanza. ¿Cómo va a estar viendo la gloria de Dios? Y, ¿les cuento o no les cuento? Qué cosa tan maravillosa. Y les contó, les platicó, y dice que a una lo agarraron, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Fíjese, tanto fue la ira de Dios. ¿Cuánto batallaron para matar a Jesucristo? Mucho, lo querían matar por mucho tiempo. Lo quisieron asesinar a Jesucristo. Con Esteban, no. Ya basta. Y lo asesinaron por decir que Jesucristo es el que está en el trono. Jesucristo no es un ángel más. Jesucristo no es un humano más. Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo, como dice Juan 1, es el verbo que era Dios. En el principio el verbo era Dios. Juan 1:14, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y lo está viendo que nuevamente tomó lo que dejó. ¿Se acuerda que la palabra también dice, en qué libro dice, en qué carta dice, que se despojó de sí mismo, a sí mismo? Filipenses. Y después de que se hubo despojado y vino, se hizo semejante al hombre, volvió a agarrar sus ropas de deidad y subió al trono. Y le escaló mucho. Ligonier, el ministerio Ligonier hace una entrevista. El caso es de que esta encuesta que les hacen cada vez, les preguntan a los evangélicos, ¿tú crees que Jesucristo es el único camino al cielo? La respuesta sería, sí. Y les preguntan, ¿tú crees que Dios escucha las oraciones de las otras religiones? Y la respuesta sería no. Porque la Biblia, Juan 14:6, ¿qué dice? El único camino es Jesucristo. Y la respuesta de la mayoría, tristemente, de los que se consideran cristianos evangélicos, dicen que sí, Jesucristo no es el único camino al cielo. Hay muchos caminos que llevan al cielo. Que Dios escucha a todas las religiones. Qué tristeza. Qué tristeza. El sacrificio de Jesucristo como que fue en vano.
¿Para qué tenía que morir Jesucristo? Dice la misma palabra de Dios. Si había otras maneras de llegar al cielo. ¿Para qué tuvo que venir Dios aquí a la tierra y ser maltratado, sacrificado? Si había otros medios de llegar al cielo. ¿Para qué tenía que morir Jesucristo? Si usted se podía ganar el cielo dando ofrendas, dando diezmos, caminando de rodillas, dándose latigazos en la espalda. ¿Para qué tenía que venir Jesucristo? Si usted con tan solo intentar portarse bien podía llegar al cielo. Dice la palabra de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, únicamente. Así es como se llega al cielo. Y fe, no en la silla, no en la electricidad. Fe no en lo que yo creo y no, fe en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. El caso es de que dice la palabra de Dios que echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. Uy. Nos da una probadita de lo que está por venir. Saulo. El que llega a conocerse como Pablo. ¿Sabe que tal vez usted crea que la vida o la muerte de Esteban fue en vano? Pobrecito Esteban. Ellos pensaban que le estaban quitando algo a Esteban. No sabían que le estaban dando algo que él deseaba. Esteban estaba recibiendo algo que no podía recibir hasta que no muriera. Por eso, cuando va a morir, Esteban le dice, recibe mi espíritu. Porque está a punto de ir a la gloria de Dios. Está a punto Esteban de ser transportado de un mundo de dolor, de sufrimiento, de quejas, de envidias, de berrinches, a un mundo perfecto. ¿Cómo le llamó Pablo? Paraíso. Paraíso. Resulta que Esteban estaba recibiendo, lo estaban mandando vía express al cielo, ¿no? Órale, llega ya rápido. Y los religiosos dijeron, ya nos quitamos el problema. Y entonces Esteban, fíjese, vamos a leer. Dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban, el primer mártir. La palabra testigo viene de la palabra mártir. El primer mártir. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nada de que te vas al limbo, nada de que te quedas dormido y no sabes lo que va a pasar. La palabra claramente nos explica que el instante que no estemos aquí es estar allá. Un día que no estemos aquí es el día que estamos allá. Dice Pablo, prefiero estar ausente en el cuerpo pero presente en el cielo. Y le dice Esteban, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es una expresión para decir murió. Porque cuando uno muere, parece que está dormidito. Resulta que cuando le ponen las ropas a Saulo, al joven Saulo, y cuando Esteban hace la oración que dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, esa oración fue respondida. Esa oración de Esteban, no les tomes en cuenta este pecado, fue respondida porque Dios no le tomó en cuenta a Pablo el pecado de haber asesinado a Esteban. Pablo llega a ser el personaje que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, ¿se fija que las oraciones sí son respondidas? Pablo, por ese castigo, no acabó pagando en el infierno. Alcanzó misericordia. Esteban estaba teniendo una actitud, pues estaba lleno del Espíritu Santo, igualito que Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Cuántos de los que estuvieron ahí fueron perdonados cuando Jesucristo estaba siendo asesinado? Lo mismo aquí. No sabemos cuántas más personas alcanzaron la salvación, pero sí sabemos que Pablo sí alcanzó la salvación, porque Esteban oró. El testimonio de Esteban alcanzó mucho, no sabemos hasta qué niveles, la vida de Pablo.
Entonces, mientras ellos apedreaban, Esteban estaba en otro rollo, en otra onda, ¿No le ha tocado que alguna vez están hablando con usted y está usted como en las nubes? Y luego de repente se da cuenta que no le está haciendo caso a los demás. Sí, pretende que escuchó. Pretende, quiere, decía, sí, y está intentando decir sí o sí no, porque no sabe ni lo que le dijeron. Así estaba Esteban más o menos. Totalmente en otro rollo, lleno de paz, lleno de gracia, lleno de paciencia, lleno de amor. No estaba con que, condenados, van a ver que me la van a pagar. Ya ve que antes así estuvieron los discípulos. Cierta vez Jesucristo envió a los discípulos a una ciudad y la ciudad los corrió. Y los discípulos le dijeron a Jesucristo, oramos para que caiga fuego sobre esta ciudad. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Esa es la actitud de un religioso. El cristiano ve al enemigo y tiene compasión de él, como Jesucristo tuvo compasión por nosotros. El caso es de que, ¿cómo pudo hacer esto Esteban, brother? Vamos a empezar a cerrar. ¿Cómo usted cree que pudo hacer esto Esteban? ¿Cómo pudo morir apedreado estando en paz? Y todavía intercediendo por los que lo estaban asesinando. Primero dice que estaba lleno del Espíritu. Y cuando dice que estaba lleno del Espíritu, no estaba haciendo un show religioso. Usted ve, y ahí se ve el fruto del Espíritu en su apogeo. Tenía amor, tenía gozo, tenía paz, tenía dominio propio. Era benévolo con los demás. Pero segundo, no se distrajo. Él puso sus ojos en el cielo. Puestos los ojos en Cristo. Fíjese, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos brothers se pelean por tonterías? ¿Cuántas amistades hemos perdido por tonterías? ¿Cuántas veces simplemente por berrinches se dividen familias, iglesias? Porque no ponemos los ojos en las cosas de arriba, en el cielo. Ahora, cuando verdaderamente nos hagan algo como lo hicieron a Esteban, ¿usted cree que vamos a poder hacer lo que Esteban hizo? En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero, despójate de todo el peso, de todo el pecado, de avaricia, de rencor, de todas esas cosas gachas que el humano está muy impuesto a amontonarse de ellas. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios nuevamente. Y dice, pon tus ojos en él. ¿Dónde está él? A la diestra, en el trono de Dios. Pero es que, la verdad, bro, es muy fácil uno creer que es uno religioso y seguir con esta vida de engaño y de corrupción y de todo ese rollo. No le estoy diciendo que esta vida está gacha, esta vida está muy buena. Esta vida vale la pena vivir. Cuando usted se despoja de las enemistades y pleitos y todas esas cosas que la verdad le quitan el sabor a esta vida. El egoísmo. Muchas veces por el egoísmo no podemos ni siquiera ir a pedir perdón. Porque somos muy orgullosos. Esperamos que la otra persona venga y nos pida perdón. No podemos ni siquiera hacer una llamadita por teléfono. Oye, no he visto a tal, voy a llamarle. No. ¿Por qué no me habla él? Llámale. Y cuando nos empezamos a quitar todas esas cosas, porque empezamos a poner las cosas, los ojos en las cosas que valen, podemos acercarnos a lo que es eterno, que son las almas de las personas. Empezamos a saborear lo que es la vida. Empezamos a saborear, como Esteban vio un pedacito del cielo, que usted empiece a ver el pedacito del cielo que tiene aquí en la tierra. ¿Qué es el pedacito del cielo? ¿Qué es lo que hay aquí ahorita que va a estar en el cielo? Exactamente. Ahora sí lo declaro. Porque Jesucristo, en la Biblia, Dios cuando nos habla que somos salvos, no lo duda.
no mete ni siquiera una dudita. Dice, eres salvo por la fe. Así dice la palabra de Dios. Romanos 8 dice, si confiesas tus pecados, eres salvo. Si lo aceptas como Señor y Salvador, eres salvo. No hay nada de que a lo mejor, tal vez, quizás, maybe. No, lo asegura. Entonces es cierto, lo que va a estar en el cielo es usted. Y cuando hablo usted, ni siquiera estoy hablando de su cuerpo. Como para que nos enfoquemos mucho en las lonjas y todo ese rollo. Lo que va a estar en el cielo no es su cuerpo. Ese cuerpo que tiene ahorita no. Pero es usted lo que es usted. Verdaderamente lo que es usted. Entonces pongámosle atención a eso. Dejemos la avaricia, la vanidad y todas esas cosas tan feas que tenemos. Estamos reatacados de ello. Y pongamos la mirada en lo que es eterno.